para iniciar esta mesa yo quisiera darle entrada a un video sobre este tema aeronáutico. Adelante, video, por favor. The real World Wide Web, a global air transport system connecting people, places and business. We carry over 3 billion passengers a year to nearly 4,000 airports in more than 25,000 aircraft, helped through the skies by 173 air traffic management organizations, supporting over 58 million jobs and $2.4 trillion in economic activity. But large numbers only tell part of our story, because while we carry more than $6 trillion in world trade, we also enable farmers from developing economies to send their perishable crops to market, families to remain connected no matter where they live and work, students to learn from other cultures, remote communities to remain connected, and tourism, providing millions of jobs all over the world. We are the platform for today's interconnected planet, because most of the time you just can't beat being there in person. And we are only just getting started. The next generation of aircraft will be able to connect more cities more comfortably, with even greater safety and with an ever-decreasing environmental footprint. The aviation industry has committed to capping its net carbon dioxide emissions from 2020 and halving them by 2050. And if you think that's a tough call, just remember that we went from the first flight of a powered aircraft to the jet engine in just 40 years. We are the innovators, the engineers, the connectors, and the engine of the global economy. Welcome on board. Esto es lo que representa realmente el mundo aeronáutico. En este foro, en esta 13ª edición del Foro Nacional de Turismo, que agradecemos mucho que nos hayan invitado, es importantísimo el mundo aeronáutico para que podamos conectar a los turistas y a los pasajeros, llevarlos de un punto a otro. Voy a hacer también la presentación de 2-3 láminas. Creo que aquí las tengo yo que estar moviendo, sí. Así es. El Plan Nacional de Desarrollo, Infraestructura, la línea de acción del sector aeroportuario, pues es desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la modernización de la red de aeropuertos y servicios auxiliares bajo el esquema que garanticen su operación y conservación eficiente como una rentabilidad operativa. Pero la conectividad es una prioridad para México. Con una mejor conectividad e interconexión de los sistemas de transporte, habrá mejor flujo de bienes y personas, se reducirán costos y mejorará la competitividad. En el mundo, en este país, podemos decir que el año 2014 tuvimos un incremento comparado con el 2013 de 8.27, cuando la media global estamos hablando que es de 5.5. El crecimiento que está teniendo el sector aeronáutico en el país es más alto que la media a nivel global. La aviación en México, los datos duros, por seguir con datos duros, es la aportación que hace la economía. Estamos hablando de 757,000 empleados en total, con un importe aproximadamente de 18,000 millones de dólares que representan este mundo aeronáutico. Y basándonos específicamente a la aviación regional en México, estamos hablando que en 1994 operaron 18 aerolíneas. Actualmente solo operan 4 bajo el esquema de aviación comercial regular. Adicionalmente, existen también 3 que operan como taxis aéreos y
en el 2004 fueron transportados más de 12.2 millones de pasajeros. Al cierre de 2014, la aviación regional transportó más de 7.4 millones de pasajeros, lo que significa que existe un mercado potencial adicional de poco más de 6.3 millones de pasajeros. La tasa media de crecimiento anual, estamos hablando que están en 6.96 en el movimiento de pasajeros entre 1992 y 2014, a pesar de la desaparición de varias aerolíneas regionales del TMC en los últimos 10 años, aún sigue manteniéndose casi en el 5%. Esto es a grosso modo lo que podemos decir de la aviación regional, y quisiera, platicando con mis amigos panelistas, empezar con algunas preguntas que quedamos que podíamos platicar para ir abriendo el tema. Quisiera pedirle o preguntarle a nuestro amigo Antonio Martínez, que representa YATA México, ¿cuáles son las mejores prácticas internacionales de Asia, Europa y Estados Unidos que podemos utilizar aquí en México? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, no es nada nuevo y realmente el irnos a ver cuáles son las mejores prácticas internacionales es volver un poco al pasado de lo que ha sucedido aquí en México. Como todos ustedes saben, la conectividad en México ha sufrido de alguna manera esos altibajos cíclicos que ha tenido la aviación en México y de los que Alfonso hablaba hace un momento, que pasamos de 18 aerolíneas a 4 aerolíneas en México durante 2 periodos de crisis que tuvimos, una a mediados de los años 90, en donde vimos que desaparece un TAESA, desaparece un SARO, y luego la otra ola que nos llegó, que fue precisamente durante la primera década de este siglo, en donde tuvimos aerolíneas que también tuvieron que desaparecer, como fue una Aerocalifornia, como fue una Aviaxa, y bueno, y finalmente la aerolínea más antigua de México, Mexicana de Aviación. Dentro de este esquema cíclico, recordemos que en el pasado, en esta zona del país, que es la zona sureste, tuvimos una conectividad, si no buena, una conectividad que sí permitió hacer programas muy importantes para lo que fue la Ruta Maya en aquel entonces, con aerolíneas como Aerocaribe, que después formó parte de Mexicana Inter, pero en donde había una verdadera conectividad entre las principales capitales que conforman el mundo maya. ¿Qué es lo que está pasando en otras partes del mundo? Bueno, lo que está pasando en otras partes del mundo es que la aviación regional se ha vuelto, y siempre lo ha sido, un complemento de la aviación troncal. Y eso es lo que tenemos que volver a retomar en México, sobre todo primero para desahogar aeropuertos tan congestionados como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene todavía 6 años de vida, pero 6 años de vida que tiene que ser un aeropuerto eficiente. ¿Por qué? Porque es la puerta principal de entrada al país. Y segundo, porque obviamente en este periodo de 6 años lo que tenemos que pensar es en desahogar ese tráfico y ese incremento promedio que ya nos platicaba Alfonso Sarabia de 1992 a la fecha, que ha tenido un promedio del 7% de incremento, pero que en algunos años ha superado el 10%. Tuvimos unas bajas como el 2009, que el crecimiento fue muy bajo, fue casi negativo, pero hemos tenido años de 11% de crecimiento. Entonces, debemos de aprovechar esta oportunidad, y ya nos platicará alguno de mis compañeros panelistas cuál es el futuro, cómo ven las aerolíneas regionales en México, para poder empezar otra vez a entrelazar a estas capitales
que han quedado de alguna manera aisladas o con necesidad de conectar siempre a través del centro. Muchas gracias, don Antonio. La otra pregunta que teníamos era cuál es la conectividad en el sureste, que teníamos considerado hacérselo a mi querido don Adolfo Castro, director general de Sur. Alfonso, gracias. Y antes que nada, gracias por la invitación para estar aquí platicando con ustedes. Si hablamos un poco de etapas, platicabas, Alfonso, de esos momentos críticos que se van hasta agosto 2010, 26 de agosto, recuerdo bien, cuando varias aerolíneas desaparecieron y la última en dejar de operar en ese momento fue Mexicana de Aviación. Si entendemos qué es lo que pasó desde el punto de vista capacidad de las aerolíneas en este país, si hablamos de ese sistema de aeronaves, les doy un dato. En ese momento, antes, digamos, de lo que fue junio 2008, teníamos un sistema que tenía 307 aeronaves. Y de estas 307 aeronaves, si nos vamos hasta el 26 de agosto de 2010, perdimos 155. Perder 155 aeronaves, estamos hablando aquí de capacidad física, de asientos, de avión, es realmente impresionante. Perder a la mitad de la flota de la noche a la mañana en este país fue realmente doloroso. Hoy en día, si hablamos, por ejemplo, del aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Cancún tiene ya 23 destinos nacionales. Hace 4 años, en esos momentos, cuando hablábamos de la mitad de la flota, solamente teníamos 3 destinos nacionales. Increíble que una ciudad como Cancún, un aeropuerto del tamaño de Cancún, que es el segundo del país y el primero internacional, hubiese llegado a ese momento en el que solamente tuviera 3 conexiones. Hoy tenemos ya 23. En ese sentido diría, si somos positivos y si realmente vemos lo que está pasando en ese aeropuerto principal de este mundo maya, la situación está mejorando y mejorando de manera sustancial. Si me voy a los otros 8 aeropuertos que maneja el grupo en la región sureste, tenemos realmente, diría, poca conectividad. El resto de los aeropuertos prácticamente pudiéramos decir que el 85% de sus pasajeros van o vienen principalmente de 2 y cuando mucho de 3 ciudades, en algún caso en particular. Entonces realmente estamos hablando todos del aeropuerto de la Ciudad de México, algunos de Cancún también entre los otros 8 aeropuertos y alguna otra ciudad que escapa por ahí, Toluca, quizás, etcétera. La mayor parte de estos aeropuertos, incluyendo el propio de Villahermosa, pues principalmente sus pasajeros vienen de la Ciudad de México, entre un 70 y un 80%. Y eso nos habla de que la conectividad realmente del sureste hoy en día, con excepción de Cancún, realmente es muy baja, ¿no? Los retos son enormes, sin embargo, hoy veo un momento muy positivo cuando la aviación en México está creciendo a tasas por encima de la media mundial, cuando vemos que es una región que si bien el aeropuerto de Cancún ha crecido en los últimos 3 años a tasas del 11%, el resto del sureste también viene creciendo de manera importante entre el 8 y el 10%. Y creo que estamos en el momento adecuado de empezar a hablar nuevamente de nuevas aerolíneas regionales que nos den la oportunidad de conectar o reconectar aquello que hablaba Antonio en el pasado, ¿no? Con los aerolitorales, Cozumel, etcétera, reconectar nuevamente esta región del sureste, ¿no? Hoy en día, te diría, soy positivo con lo que estoy viendo, soy positivo con este crecimiento de la aviación. Hay otro factor también externo importante que es la disminución en el precio del combustible y esto nos debe de poder alentar a esta nueva conectividad en el sureste. Muchas gracias, don Adolfo. Y la próxima pregunta era para don Rodrigo Vázquez Colmenares, director general de TAR. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta la aviación regional en México? Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos.
Gracias por la oportunidad de estar aquí y platicarles. A mí me gustaría un poquito darles una visión pragmática del tema. TAR, que además como su nombre lo indica, es Transportes Aéreos Regionales, es un proyecto que surge precisamente de estas condiciones de las que estamos platicando. La verdad es que la aviación ha pasado por momentos cíclicos, de los cuales bueno, hemos ya hablado un poquito. En el caso específico de esta nueva aerolínea que está surgiendo ahora precisamente para cubrir estas necesidades, a mí me gustaría hablarles un poquito de cómo se ha desarrollado este proyecto y cuál ha sido la visión que tiene. Primero que nada, quiero comentarles, la aviación regional tiene de alguna manera un punto de desventaja de donde parte, porque desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, el permiso que tiene Transportes Aéreos Regionales en este momento es exactamente igual que el permiso que tiene Aeroméxico o que tiene Interjet o que tiene cualquier aerolínea troncal. No hay una distinción jurídica en ese sentido y para un operador nuevo como TAR implica hacer una inversión exactamente igual que como cualquier empresa de aviación troncal. Quiere decir que tenemos que cumplir con capacidades financieras, jurídicas, administrativas, técnicas, por supuesto, lo cual nos llevó alrededor de 3 años complementar. Tuvimos, por supuesto, que establecer una estructura aeronáutica que implica, obviamente, dar la certidumbre de que la empresa puede ofrecer el servicio de aviación con los mismos estándares internacionales que se le pide a cualquier empresa. Y el reto es, en todo caso, bajo un escenario de estas características, establecer un programa de actividad orientado a rutas de baja densidad, porque la aviación regional, por definición, es una aviación de baja densidad. Y bueno, pues el reto es importante porque tienes que hacer negocio, tienes que ser viable una unidad de negocio que se enfrenta, en todo caso, a condiciones de posicionamiento de marca, de posicionamiento de producto en condiciones de baja densidad. Ahora, por otra parte, me parece que hay una enorme oportunidad. La verdad es que, en esta lámina, lo que estamos viendo como antecedente de mercado es que precisamente no solo, como aquí se ha platicado, ha disminuido la cantidad de aviones en la aviación nacional en los últimos años, sino que si lo analizamos un poquito más a detalle, vemos que las aeronaves que han disminuido han sido las aeronaves que son de menos de 100 pasajeros. Digamos que la aviación troncal se ha centralizado en crecer de alguna manera o en retomar el crecimiento, pero con aeronaves de arriba de 100, 150 plazas, y se ha olvidado un poquito el segmento de la aviación de menos de 100 pasajeros, que es la aviación adecuada para hacer aviación regional. Esto en realidad lo que hace es enfatiza la necesidad que existe en este momento de tener un producto aéreo, pero que esté creado con las características adecuadas para poder subsistir, sobrevivir en un entorno de la baja densidad. Para hacer esto, el reto ha sido interesante porque obviamente, como lo comentaba, se ha necesitado desarrollar infraestructura, pero al costo de producción adecuado para este perfil de producto. Nosotros nos sentimos muy confiados en realidad porque vemos que hay un gran potencial de aviación en todo el país. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. En nuestro enfoque de negocio, en realidad, gracias, Alfonso. Gracias. Aquí, en realidad, desde nuestra perspectiva, nosotros pensamos que la aviación regional precisamente es una aviación de nicho como concepto. La aviación regional que se necesita en el Mar de Cortés tiene características específicas, un entorno, digamos que de desarrollo que no necesariamente es el mismo que tiene el Golfo de México o en el caso del que hablamos ahorita, que es el mundo maya. Pero al final del camino son aviaciones que efectivamente tienen algo en común, aviaciones en donde la necesidad de transportarse no vía Ciudad de México es lo importante. Nosotros estamos visualizando precisamente eso, cómo dividimos al país en necesidades regionales y tratamos de establecer un programa de crecimiento que le denominamos celular, en donde podamos ir atacando célula por célula con las características adecuadas para cada una de las regiones, de manera tal que establezcamos productos específicos que cubran las necesidades de cada una de las regiones. En el caso específico de Mundo Maya, y aquí atendiendo la oportunidad de platicar en este foro, nosotros visualizamos en realidad al Mundo Maya como una
región en donde se necesita no nada más la conectividad de los flujos europeos que tradicionalmente han sido servidos en el pasado. El mundo maya en realidad es mucho más que eso, es una región en donde realmente, desde nuestra perspectiva, debemos de conectar al sureste mexicano con los flujos de negocios de Centroamérica, sin que tengan que pasar por la Ciudad de México, en donde tenemos que conectar a los flujos europeos que están en el Gran Caribe, hablando de Habana, hablando de Punta Cana, flujos europeos que pudieran estar llegando aquí a nuestro mundo maya mexicano en un concepto de circuito. Aquí el gran reto para una empresa como TAR es precisamente establecer producto aéreo que sea un complemento de una gama adicional de productos que son obviamente productos de transporte terrestre, productos de hospedaje, productos de servicios en general, que puedan vincularse de una manera integrada y crear en sí un producto que pueda ser comercializado. Como les decía, el problema de la aviación regional de baja densidad es que el posicionamiento de estos productos tarda muchísimo más tiempo que una aviación troncal. Entonces, ¿cómo hacer esto en los tiempos adecuados? ¿Cómo hacer esto en la secuencia adecuada? Es realmente el reto importante en la que los operadores regionales nos vamos a enfrentar. Yo me congratulo realmente de que foros como este realmente nos den la oportunidad de poder establecer de entrada comunicación y espero yo sinergias en todo caso con distintos tipos de prestadores que permitan precisamente que estos esfuerzos los hagamos no nada más de manera aislada, sino que realmente los podamos desarrollar de manera conjunta y que permita entonces que sí este esfuerzo de poner un vuelo no sea un acontecimiento aislado que pueda en todo caso provocar la desaparición más adelante de este tipo de productos. Pero bueno, la idea sería entonces desde nuestra perspectiva como operadores venirles a comentar que TAR lleva 10 meses que inició operaciones comerciales en marzo del año pasado. En estos 10 meses, casi un año, hemos validado ciertos supuestos que en el papel se veían complejos, supuestos en realidad en términos, por ejemplo, de crecimiento, ¿no? de factores de ocupación, de crecimiento de números de pasajeros, en donde vemos con una enorme alegría que es posible a través de la tecnología que existe en este momento. Obviamente nuestro producto se distribuye fundamentalmente a base de el Internet, pero vemos que es posible penetrar con un costo relativamente barato, distribuir el producto y accesar en todo caso tanto a consumidores como a proveedores y clientes potenciales que hacen posible que estos esfuerzos se puedan llevar a cabo de manera adecuada. Hemos en estos meses, como les comentaba, en realidad tenido mejores desempeños desde el punto de vista tanto de generación de ingresos, factores de ocupación y pasajeros, como también afortunadamente desde el punto de vista de costos. Hemos podido reducir un poquito el gasto de la empresa como tal, tratando de orientar los diseños de nuestros itinerarios a estructuras de itinerario punto a punto. La diferencia de la aviación regional y la troncal es que en la aviación troncal hay una concentración en un punto, normalmente en el caso de México, en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, por supuesto, y la aviación troncal por definición debe de estar orientada a un producto origen-destino. Como decíamos, aquí lo importante sería poder vincular a Villahermosa directamente con la Centroamérica, por ejemplo, en un caso particular, o poder vincular en general a todo el sureste precisamente con estos flujos, pues sin necesidad de que podamos hacerlo vía cualquiera de estos otros centros de conectividad. Estos 10 meses que han pasado nos dice que por lo menos que la respuesta del consumidor regional a el producto regional ha sido más positiva, más acelerada de lo que nosotros teníamos considerado. Nosotros iniciamos el proyecto en la región roja, que viene en el mapa, que es la región Querétaro, y nos estamos extendiendo rápidamente a otras regiones. Ya estamos, por supuesto, atendiendo importantes flujos, digamos, origen-destino desde Monterrey y desde Guadalajara, y con la llegada de las siguientes 3 aeronaves, que está planeada para abril, mayo y junio de este mismo año, estaremos incursionando en producto del sureste. Hoy por hoy ya tenemos operación desde Toluca hasta Tuxtla Gutiérrez, que es el primer paso que dimos hace unas semanas, pero estaremos ampliando precisamente a través de este eje de comunicación del sur nuestra presencia, obviamente en la península de Yucatán, en Cancún, y de ahí, bueno, pues, tratar de establecer un producto que sea, digamos, con la intensidad adecuada al perfil de la demanda que estaremos encontrando.
Así que, vaya, el reto es importante. Yo creo que es un reto que no puede hacer un operador aéreo simplemente aislado, de manera aislada. Es un reto que tiene que ser vinculado desde muchísimos frentes. Y bueno, la esperanza que tenemos nosotros, la visión de negocio que tenemos es precisamente establecer alianzas con socios estratégicos en cada una de estas regiones, entendidos como personas que ya han durante años establecido esfuerzos importantes para poder entender los flujos tanto de negocios como turísticos que existen en cada una de estas regiones, y poder entonces nosotros vincularnos como un eslabón a esta cadena productiva importante que es la aviación, pero como un eslabón más, no tratar de inventar esquemas que sean novedosos en sí mismos, sino realmente que nos adecuemos a las necesidades y a las capacidades instaladas que ya existen en cada una de las regiones del país. Entonces, yo diría que esa es un poquito la visión de la empresa como tal. Creo que hay muchísimo por hacer en México en términos de aviación regional. Como hemos dicho, han habido importantes esfuerzos en el pasado, y yo creo que debemos como industria tener la capacidad de poder construir sobre esta experiencia que se ha desarrollado y bueno, pues cada vez aportar un poco, un granito de arena, en este caso con esta visión celular de desarrollo de aviación. Muchas gracias, don Rodrigo. El siguiente punto, bueno, nos queda muy claro que la conectividad regional tiene un gran futuro y que viajar de un punto A a un punto B no necesariamente tenemos que ir al punto C para poder transportarnos. Este tiempo que nos resta ahorita de 10 minutos, dejaría yo preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan aquí en esta conferencia. Estamos abiertos para cualquier pregunta o duda que tengan. No sé cómo hacemos, si para darle un micrófono, por favor. Gracias, Javier Campero, de Visa Permanente. Rodrigo, hace un momento estabas mencionando de que, digamos, las condiciones para tener una línea aérea jurídicamente son similares o casi iguales, pero también los gastos de operación, ¿qué tanto pueden mermar o qué tanto pueden ser favorables para una línea aérea, sobre todo cuando la cuestión de aeropuerto, la cuestión de pistas, la cuestión, no sé cómo le llaman, el derecho, los impuestos que paga un pasajero, todo eso cómo se conforma y qué tanto podría ser influyente en que el público tenga acceso a este tipo de transporte? Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, afortunadamente nosotros hemos contado con una serie de apoyos que vienen en realidad de una actitud. Yo te diría que afortunadamente hay una clara conciencia en todo el país por parte de las autoridades, por parte de los prestadores de servicios, de los grupos aeroportuarios, de la necesidad de desarrollar la aviación regional. O sea, yo creo que en términos de conciencia, afortunadamente están las condiciones dadas para que haya esta sinergia de parte de todos los jugadores para que esto se desarrolle. Hemos recibido nosotros, por supuesto, apoyos importantes en términos, por ejemplo, de incentivos de los grupos aeroportuarios en donde participamos. Hemos recibido asesoría, inclusive, por ejemplo, de análisis de mercado importante, bueno, aquí de parte de ASA, por supuesto, y de otras instancias de gobierno, que permiten realmente que podamos ser más precisos en la toma de decisiones. Es cierto, es crítico que la aviación regional tenga una estructura de costos baja. Y esa estructura de costos se logra realmente de dos maneras, como en cualquier tema de aviación. Debes de tener una alta intensidad en la utilización de los recursos. Quiere decir que tenemos que utilizar los aviones todo el tiempo lo más posible, y tenemos que hacerlo evidentemente en una lógica en donde haya rentabilidad para hacer estas operaciones. Afortunadamente estamos en circunstancias hoy por hoy en donde digamos, este elemento exógeno importante que es el precio del combustible está en un momento adecuado y nos ha ayudado, por ejemplo, para poder tener una estructura de corto plazo que permite el lanzamiento. Ahora, como empresa lo que estamos haciendo es aprender del pasado y establecer estructuras de costos mucho más delgadas que lo que se producen en la aviación troncal. Así que tenemos un centro, por ejemplo, de control operacional que está formado
fundamentalmente por 6 personas y que le dan servicio potencialmente a todas las células regionales que vamos a operar en el país. Digamos que en términos de la estructura de personal, la aviación troncal, digamos que vive más o menos con un promedio de 100 empleados por asiento, cuando nosotros tenemos 15. En fin, entonces son detalles en todo caso que vamos estableciendo como operadores, y ese es obviamente nuestro compromiso de establecer una estructura que realmente sí sea consistente, ¿no?, con el tema. El otro elemento importante, por ejemplo, es para que se detone la aviación regional tiene que detonarse con un precio adecuado. Yo diría que ese sería en todo caso la gran aportación de la aviación regional. Al ser una operación origen-destino y no tener que pasar por un punto de concentración, debe de ser en teoría más barata de producir, ¿no?, que un producto de conectividad. Y ese es así el caso. En nuestro caso tenemos una tarifa promedio que está más o menos por ahí de los 1,000 pesos, digamos, por segmento, cuando nuestro segmento promedio es de 1 hora, 1 hora y 10 en términos de promedio. Quiere decir que sí estamos logrando establecer productos al precio que realmente el consumidor regional debe de pagar. En fin, entonces yo diría que tenemos afortunadamente la conciencia y el apoyo por parte de distintos jugadores que influyen directamente en nuestra estructura de costos. Muchas gracias. Marisol Vanegas, de Cuadernos de Turismo. Son dos cosas. La primera, seguimos sobre el tema de la conectividad regional. Tenemos 2 ejemplos muy importantes. Uno, precisamente en Mundo Maya y en las dificultades de articular con una bajísima conectividad. Y el otro ejemplo muy cercano es el tema del Caribe. La pregunta es, además del asunto del plan de negocio o el asunto económico, ¿qué otros factores son los que están determinando el hecho de que no podamos o no se haya desarrollado el tema aéreo regional en ambos temas? Esa es una. Y la segunda es que quisiera confirmar la tasa de crecimiento que nos ofreció el señor moderador sobre el incremento en los vuelos, en los pasajeros transportados entre 2013 y 2014, porque tenemos una tasa de crecimiento de las internaciones a modo preliminar en casi 20%, sin embargo, si la internación no fue aérea en su totalidad, habría que ver por dónde fue la internación, un poco para poder tratar de conciliar las estadísticas que ya se están emitiendo entre 2014 y 2015 entre los diferentes organismos sobre las internaciones, las llegadas internacionales a México. Gracias. Bueno, con todo gusto trataré de responderle a la primera y si alguno de mis compañeros quiere complementar la segunda parte, así lo haremos. Ya lo habíamos dicho, ¿qué es lo que pasó con la aviación regional en México? O sea, durante todos estos periodos cíclicos de altas y bajas, yo creo que la aviación en México ha aprendido la lección. No necesitamos inventar el agua tibia para volver a retomar esta competitividad. Nada más veamos cuáles son las mejores prácticas que hay en otras partes del mundo. Lo que necesitamos en México, y yo creo que estamos listos porque se están dando las condiciones, es una aviación regional, primero, segura, segundo, eficiente y tercero, competitiva. Ya Rodrigo lo decía anteriormente, las condiciones en este momento están dadas. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento sostenido. Hay precios del combustible, que es el insumo más alto dentro del esquema de costos de cualquier línea aérea, y hay el mercado que lo está pidiendo y lo está exigiendo, que necesitamos tener la posibilidad de conectar ciudades secundarias en una forma más rápida y de una forma mucho más competitiva. Esa es la primera parte. ¿Quién contestará alguno la segunda parte? Yo complementaría, Toño, totalmente de acuerdo.
A mí me parece que la conectividad, por ejemplo, que no tenemos hoy por hoy entre Centroamérica y el sureste mexicano y entre el Gran Caribe, que eso también es medio absurdo, que no haya conectividad con México, pues han sido en realidad, bueno, quizá condiciones de entorno, condiciones precisamente en donde no se ha podido desarrollar algunos o más bien satisfacer algunos de los flujos que ya existen, pero como decíamos, es difícil satisfacer en todo caso digamos que oportunidades de nicho cuando tienes, digamos, una estructura para poder cubrirlas con aeronaves, digamos que de cabina ancha o de mayor capacidad. Entonces, el reto en todo caso, yo insistiría, es poder establecer una estrategia en donde se puedan satisfacer este tipo de nichos de demanda con aeronaves que son un poquito menos densas y que permiten viable, digamos que la operación al final del camino, ¿no? Entonces, me parece que conforme otra vez en el país lleguen operadores a ofrecer servicios con el tipo de aeronave adecuada, vamos a ver precisamente que se pueda recuperar la posibilidad de hacer aviación de nicho, ¿no? Perdón, nada más para regresar un poco al dato que daba yo hace algunos momentos. Hay que entender que perdimos la mitad del sistema de aviación del país. O sea, cuando decía yo que perdimos 155 aeronaves, lo que hoy en día es 256, todavía está por debajo de las 307 que teníamos en junio de 2008. O sea, apenas estamos como país recuperándonos de ese golpe tan fuerte que tuvimos como para todavía estar pensando en resolver la parte regional. La parte regional vendrá una vez que la parte principal esté estabilizada. Yo creo que estamos ya en ese momento y por eso decía que ante la baja del combustible, ante el crecimiento sostenido de estos últimos 3 años, estamos en esa etapa de que empecemos a pensar otra vez en esta parte regional. Si me lo permiten, yo quería comentar, hay una serie de coincidencias afortunadas, yo creo, ahora que México va a tomar la presidencia pro tempore de la Organización Mundo Maya, los precios de los combustibles se han reducido, se ha repuesto esa parte que cubría, digamos, las rutas nacionales principalmente, y hay otra que es básica. Yo quisiera, lo comentábamos hace unos momentos con Adolfo, yo quisiera, la infraestructura ya está, o sea, esa quizá es la parte más afortunada de la coincidencia afortunada. Hay buenos aeropuertos o suficientes para una aviación regional, más que suficientes en todos los puntos de la península, en todos los puntos estratégicos de la península. Entonces, yo quisiera, sí, aquí, Adolfo, que abundaras un poco sobre lo que me dijiste, cualquiera de ustedes, desde luego, encantados de escucharlos, sobre el problema que tú ves en la falta de producto. Esto es, que no hay un producto que mueva a la gente adentro de la península para que tú le pongas el avión. Sí, gracias por la pregunta. Un poco comentábamos por la mañana, ¿qué necesitamos para tener, desde el punto de vista aeroportuario, un pasajero? Bueno, pues para el primer pasajero hay que hacer un aeropuerto, hay que hacer una pista, hay que hacer una terminal, etcétera. Como comentaba Rodrigo hace unos momentos, para tener él su primer pasajero pasaron 3 años y no sé cuántos millones de pesos detrás, y toda una reglamentación y estructura. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Necesitamos tener coordinación para que no solo se quede en un aeropuerto, como bien decía Óscar, ya están los aeropuertos, ya tenemos una aerolínea después de muchos millones, hay que conectar todos los eslabones de esa cadena de valor y poder soportar ese arranque de operación que para nuestro punto de vista significa millones y millones de infraestructura y millones de infraestructura también en la parte de la aerolínea. Necesitamos trabajar todos juntos de la mano, autoridades, hoteleros, turoperadores, diría hasta taxistas, para poder generar ese producto y que inclusive ese producto pueda venir ya vendido desde Europa, ¿no? En donde realmente podamos aprovechar la cantidad de turistas que viajan hacia Cancún y la Riviera Maya, y que de esos 7 días que se van a quedar en la región, o 15 días en algunos casos, 2 o 3 puedan ya tener su producto comprado desde origen para visitar todo lo que es la parte del mundo maya, en un producto estructurado
bien elaborado, con calidad, con servicio, con competitividad, etcétera, ¿no? Eso es lo que realmente necesitamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Querido Poncho, una pregunta concreta para un ejemplo concreto. El aeropuerto de Palenque. Está cumpliendo un año de recién inaugurado el nuevo aeropuerto de Palenque, con una inversión de 1.300 millones de pesos, y hasta hoy solo tenemos los vuelos de Interjet, los jueves y los domingos. Y tenemos un mercado potencial extraordinario en toda la península y en diferentes regiones del país y del mundo. Y además tenemos un extraordinario producto, que es Palenque, Bonampak, Yaxchilán, playas de Catazajá y los centros ecoturísticos de la región de la selva. ¿Qué hacer para acelerar este paso y para que la inversión se detone como es necesaria? Gracias, Mario. La infraestructura ya está, como mencionaba don Oscar. Ahora hay que ver cómo hacemos para que vengan más vuelos acá. Ahorita están realizando una serie de estudios para que también nos aporte este tipo de información y podamos ofrecer ciertos incentivos a las líneas aéreas para que estén, pero también no nomás es el aeropuerto, también necesitamos una estructura hotelera para recibir un buen número de visitantes, porque nos podemos saturar de vuelos sin poder ofrecer el número de habitaciones. También viene el factor calentamiento de ruta que le llaman. Se le dice calentamiento de ruta cuando empieza a operar una nueva ruta y en lo que se va dando a conocer, pues muchas veces tarda un poco en madurar. Ahorita, por ejemplo, pues ya tenemos que estar anunciando los slots internacionales, los slots de invierno que van a operar. Ahorita ya los operadores de boletos están vendiendo todos los vuelos que se van a hacer en invierno. Esto tiene que ser con un buen tiempo de anticipación. Pero el calentamiento de esta ruta creo que va muy bien operando y siento que va a crecer bastante. Es un aeropuerto excepcional, está muy bien realizado. La zona alrededor que hay es un atractivo impresionante, es un imán para muchos turistas y que estoy seguro que con los estudios que estamos realizando para atraer más vuelos van a dar buen fruto este mismo año. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que quedaron convencidos de lo que dijimos. Muchas gracias a los panelistas, a los acompañantes. Gracias, don Oscar, por la invitación.